¿Me confirman si se aprecia la diapositiva o no? Sí, profesor. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Jóvenes, reciban mi saludo. Yo soy el profesor Jara Guardia José del curso de Comunicación Efectiva. Sesión virtual número 3, título Esquema de monografía. Compartiendo con estudiantes de segundo, tercer ciclo de la especialidad Farmacia y Enfermería. Esquema de monografía. ¿Qué es monografía? Monografía es un trabajo escrito. Es un trabajo escrito que tiene las partes, que cumple toda una estructura clásica, donde se va indicando las partes de un escrito, empleando método que trata sobre la descripción o una determinada ciencia o tema. La palabra monografía es de origen griego, que compone por su expresión monos, que significa única, y grafiem, que expresa escrita. Podemos decir, de acuerdo al término de fuente de búsqueda de definición, significaría monografía un tema único escrito o una escritura única. Estructura de monografía. Estructura de monografía es la distribución y orden de las partes de un escrito, de una investigación, composición o argumentación. ¿Qué partes tiene la monografía? Cuando indico yo, digo, esquema de monografía, esquema es sinónimo de partes. Cuando descriptivamente indicaré las partes de una monografía son lo siguiente. En la primera parte, la carátula, en la siguiente hoja, dedicatoria, en la siguiente hoja, índice, siguiente, introducción, continuando con el tema. En ese tema, de término Profesor, genérico, dígame. profesor, disculpe, ¿está grabando la clase? Sí, Ok, gracias, profesor. ok. Gracias por tu preocupación. Decíamos de qué tema conlleva, concluyendo, simplificando, varias partes. En ese tema, cuando yo digo tema, estoy diciendo de que en ese tema está integrado el concepto, definición, características, clasificación y el desarrollo del trabajo temático. En ese tema, de cualquier tema, podríamos decir, por ejemplo, política. ¿Qué es la política? ¿Cuál es su característica? ¿Cómo se clasifica? ¿Cuál es el desarrollo? O sea, en el tema siempre va a tener su integración. Podemos decir, por ejemplo, un ejemplo así al azar. Vamos a suponer una manzana. Ya, el tema es manzana, pero diremos, ¿cuál es la definición de una manzana? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es su clasificación? Eso se denomina en un trabajo monográfico tema, ¿ya? Después de haber clasificado el tema, encontraremos conclusión, recomendación, bibliografía, anexo. Puedo decir de que el esquema de un trabajo monográfico está integrado por carátula, dedicatoria, índice, introducción, tema, conclusión, recomendación, bibliografía y anexo. Regreso. Esquema de tema monográfico. El esquema de trabajo monográfico contiene carátula, dedicatoria, índice, introducción, tema, conclusión, recomendación, bibliografía, anexo. Ese es el tema que quiero explicarles.
Entonces es monografía. Monografía es un escrito único, estructurado académicamente. Monografía, definiciones de autores o fuente de autores. Monografía, definición. Una monografía es un trabajo escrito sobre un tema determinado. Podemos decir en un papel, podemos decir en un blog virtual. Entonces eso sería definición de una monografía. ¿Qué permite? ¿Qué permite la monografía? Permite delimitar un problema, describir, reunir información adecuada, establecer contacto con personalidades e instituciones, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico, comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente o escrito frente a un auditorio. Tipos: monografía compilación, monografía de investigación, monografías de análisis de experiencias y otros. Realización: aparición de idea, asignatura, búsqueda de información, presentación del objeto apropiadamente, que puede ser en varias líneas o 15 líneas. Elección definitiva del tema y lecturas complementarias. Plan operativo, realización de actividades previas, evaluación, plan de redacción y otros. Todos estos aspectos que los autores tratan de explicar se llama monografía. Si quiero decir con unas cuantas palabras qué es monografía, es un escrito de un tema, cumpliendo las partes. Ya expliqué sobre esquema de monografía. Hagamos un ejemplo, o indico un ejemplo. Decía, retrocedo, carátula. 1, carátula. ¿Cómo debe ser la carátula? Algo así. En la carátula irá año, en este caso, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Carrera profesional, en este caso, si ustedes lo escriben, farmacia o enfermería. Curso, comunicación oral y escrita. El curso es comunicación efectiva, ¿no? Aquí vamos a rápidamente cambiar. Efectiva. Comunicación efectiva. Listo, comunicación efectiva. Tema, solo es falacia, ¿no? Es un ejemplo. Tema, tesis y monografía. Puedo decir, definición de tesis y monografía. Ese es el tema como ejemplo que lo estoy tomando. Profesor, el quien les habla, Jaraguardia José. Alumno, ustedes, ¿no? Pueden guiarse con este esquema para desarrollar un tema, ¿no? Especialidad, la especialidad que están estudiando, ciclo, en qué ciclo están, semestre 2022-2, sede San Juan de Lurigancho, no sé si todos son de San Juan de Lurigancho o tal vez de alguna sede. Luego, en la parte 2, dedicatoria. ¿Cómo se redacta una dedicatoria? Acá está un ejemplo, dedicatoria. El presente trabajo monográfico de comunicación oral y escrita va dirigido a quienes tienen la vocación de investigar, principalmente a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Santa Rosa, sede San Juan de Lurigancho, Lima. O puede ser, el presente trabajo de monografía o de investigación dedico a mi papá, tal, tal, apellido tal, nombre tal, y mi mamá tal, tal. O a mi hijo o hija, por ser mi motor, qué sé yo. O sea, en la parte dedicatoria es decisión del autor. Índice. Entonces, el índice. Índice son las partes de tu trabajo. Índice. Introducción. ¿En qué página está? 4.
Compare diferencia entre tesis y monografía. ¿En qué página estará? En página 6. Y tú vas cuadrando de acuerdo a la página que vas a desarrollar tu trabajo. Clase de monografía, página 8. Conclusiones, página 26. Bibliografía, página 27. Cuando indico acá clases de monografía, página 8, o sea, desde 8 hasta el 25, está hablando parte, definición, característica, etc. Del tema que se va a elegir. Al final, ustedes van a elegir un tema simple, un así de práctica, de tratar de desarrollar un trabajo de monografía. Regreso. Partes. Indicado el índice introducción. Como ejemplo, en introducción, ¿qué diremos? Introducción. Comunicación es el proceso de interacción social que se transmite por medio de palabras, gráficos y expresión corporal, timbres, luces, etc. El lenguaje es una actividad humana compleja que tiene una doble función, la de comunicación y la representación. Aunque la primera es fundamental, la segunda está relacionada estrechamente a ella y la complementa, ya que el lenguaje, además de ser un sistema de signos arbitrarios, convencionales, interrelacionados, constituye también manifestación de la propia realidad. El presente trabajo trata de diferencia entre tesis y monografía. Pero tú puedes indicar en tu introducción con tus propias palabras, es decir, el presente trabajo de monografía referido al tema tal trata de una investigación concreta relacionada con el objetivo de descubrir la importancia o qué sé yo, etcétera, etcétera, del presente trabajo de diferencia entre tesis y monografía. O sea, tú puedes emplear tus palabras en tu introducción. Luego viene el tema. Después de introducción viene el tema. Solo es un ejemplo que estoy explicando. En tema, le estoy considerando en este ejemplo que le estoy explicando. Compare diferencia entre tesis y monografía. Ese es mi tema. Eso es en el tema. 1, 2, 2.1. Diferencia de tesis y monografía. Tesis es la disertación escrita, trabajo especial de grado, sustentado su metodología y recomendaciones. Son investigaciones que deben contar con un tutor sobre el tema. La tesis debe ser defendida ante un jurado. No existe tema, sino más bien proposición. Eso es la definición de tesis. ¿Y cuál es la definición de monografía? Monografía es trabajo de investigación bibliográfica o de campo. Se caracteriza por emitir conclusiones y hasta recomendaciones. Es suficiente el interés de estudiar el tema. La finalidad es divulgar conocimiento. Ahí tenemos su definición. Luego tendrá clases de monografía. Por ejemplo, tesis o monografía narrativa, tesis o monografía expositiva, tesis o monografía de punto final. Tesis o monografía de catálogo, tesis monografía histórico, tesis monografía utópicas, tesis monografía mosaico, monografía de licenciatura, monografía recepcional, tesis monografía investigación documental, tesis monografía investigación de campo. Listo. En esas partes que se está indicando sobre tesis y monografía, luego pasaremos a, después de indicar tu tema, porque dije en tema puedes tú hablar de definición, puedes hablar de sus características, de su clasificación. Entonces, en este ejemplo, he indicado la definición y la clasificación. Luego me voy a la conclusión. Iremos a la conclusión. Como ejemplo. Conclusión. Constaté que monografía es un trabajo de investigación bibliográfica o de campo, se caracteriza por emitir conclusiones y hasta recomendaciones. La finalidad es divulgar conocimiento.
También constaté tesis es la disertación escrita, sustentada, su metodología y recomendaciones. Es definida ante un jurado. No existe tema sino proposición. Esa es una recomendación. Luego de recomendación, bibliografía. Conclusión, recomendación. Conclusión y recomendación. Conclusión ya indiqué, falta la recomendación. Recomendación del tema que estoy hablando. Es recomendable diferenciar de forma clara sobre tesis. No existe, sino más bien una proposición. También recomiendo, para redactar monografía, se debe identificar la finalidad de demostrar conocimiento sobre un tema. Ya, esa es tu recomendación. Esa recomendación son tus palabras del tema que tú concluyes. ¿Qué recomiendas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Alguien que lo lea o que no lo lea? Tú recomiendas. Es como cuando alguien compras un producto, si ese producto está bueno, recomiendas. Igual en tu trabajo recomiendas. Bibliografía. Bibliografía es, ¿qué autores has empleado para poder definir un tema? Eso es bibliografía, así de simple. Y ese autor, ¿qué año habló sobre ese tema? Y esos años, inclusive, también puedes encontrar internet o dirección web, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿ve? https://www, ejemplo de texto monográfico, lo encuentras en internet. ¿Ve? Le estoy indicando, te puede servir algo. Ojo, hacer un trabajo no es copiar y pegar, es leer y escribir, por si acaso. Anexo. Bueno, he adjuntado aquí unos cuantos libros sobre una mesa y una lupa. Ya está, ese es un anexo. Y luego viene tu actividad 3, redactar monografía tema libre. Ojo, muchos estudiantes me preguntan, profesor, he encontrado 2 temas, hay 2 actividades, ¿qué hago con las 2 actividades? ¿Los 2 los mando? No, escuchen. Redactar una monografía tema libre lo vas a redactar para ti. Tú estás estudiando. Y que jóvenes, no se olviden, estamos en una educación atípica. ¿Por qué estamos así? Por culpa de la pandemia. Para poder evitar contagiarnos, y ahora somos los sobrevivientes, se ha desarrollado por emergencia clase virtual. Si justamente yo estaría desarrollando mi clase presencial, entonces yo les diría, jóvenes, van a redactar un trabajo de monografía de tema libre empleando el siguiente esquema o siguientes partes: carátula, dedicatoria, índice, introducción, tema, conclusión, recomendaciones, bibliografía, anexo. Y vas a redactar ese trabajo en un folder. Te diría si yo estaría en clase presencial. Pero como estoy en virtual, yo estoy lejos, tú estás lejos, estamos virtual, ¿no? Un trabajo por plataforma. Por eso te estoy diciendo, redacta un trabajo libre para tu folder, porque el estudiante eres tú. Tú debes redactar con el profesor que te ha recomendado, en este caso el profesor Jara, para que tú aprendas. Vas a redactar un tema libre y eso lo vas a tener ahí. ¿Qué decía el ministro de Educación hace un año atrás? Decía, guarden en su portafolio estudiantes, el día que inicie el presencial lo muestras a tu profesor. Eso es en educación secundaria, en educación primaria e inicial, pero ustedes son secundaria. Entonces, ¿yo qué diré? Que represento al ministerio, que represento al instituto. Yo les digo, redacta un trabajo monografía de tema libre para tu archivo. El día que hagas un trabajo monografía en tu trabajo, te vas a guiar. ¿Ya? Para eso lo vas a hacer. Pero, para yo constatar que tú has leído, si lo has escrito, entonces me vas a subir a plataforma. Pero como es plataforma, en plataforma no te va a recibir todo lo que tú quieres. Ya todo el archivo de 18, de 20 hojas no va a poder subir. Por eso estoy dejando acá un organizador gráfico, pregunta 1. Y ojo,
Cada semana no lo suban, esperen 2 semanas para que puedan subir el trabajo. Muchos se han desesperado en la primera semana, han empezado a subir su trabajo. Esto no es competencia, quién sube antes y quién sube después. La competencia se aprende para ti, para que tú te defiendas en tu campo laboral. Hablando adecuadamente, escribiendo adecuadamente. Si se habla de un tema, a tu jefe le presentarás con ese esquema que yo les he explicado, con su recomendación, conclusión, con su anexo, con su bibliografía, con su dedicatoria. Trabajo para plataforma en organizador gráfico, representar diagrama a criterio personal relacionado a esquema de monografía. ¿Qué es diagrama? Diagrama es como un esquema, como un mapa conceptual, algo así. Por ejemplo, ese es un diagrama. Este de acá es el trabajo que te deja. Tú lo puedes escribir tal como está aquí. Eso lo subes, eso vale para mí. Pero por lo menos aquí me dirás tu tema. ¿Cuál es tu tema? Como ustedes están estudiando farmacia, algunas, enfermería, entonces el tema lo van a elegir un tema de interés. Por ejemplo, yo soy abogado y docente. ¿Cuál es mi tema de interés? Si el profesor me diría, me vas a desarrollar un tema libre, ¿no? Si digo acá, tema libre, diré como abogado, por ejemplo, diré, a ver, ¿cuál es mi tema libre que quiero investigar? ¿Qué es el delito? ¿No? Puede decir, ¿qué es el delito? ¿Qué es la controversia? ¿Qué es, la violencia familiar? ¿Qué es el hurto? ¿Qué es el robo? ¿Ve? Empezaré a definir, buscar las partes, etc. Si tú eres enfermera, investigarás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la enfermería? Historia de la enfermería, enfermedades, medicamentos, cliente, farmacia, catálogo de una farmacia, decálogo de una farmacia, perfil de una farmacia, y así, eh, principios de la medicina, principios de la salud, normas importantes de la salud, y así, ¿no? Tema que te interesa, no me vas a investigar algo que a ti no te interesa, algo que a ti te llama la atención. Enfermería igual, ¿qué te interesa? ¿Qué enfermedades? ¿Qué es lo que más interesa conocer? ¿Qué debe tener una enfermera a la mano? ¿Qué debe conocer? Entonces ese tema es lo que vas a investigar. Un tema libre, tu tema de interés. De paso, lo guardas en tu folder, ¿no? Lo guardas en tu folder. Por ejemplo, el día que la próxima clase, en el transcurso de mi clase, yo les puedo decir, a ver, ¿cuál es tu tema? Estudiante tal, me dices, mi tema es tal. Y yo inmediatamente para demostrar que has escrito, te preguntaré sobre ese tema, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué has indicado en tu recomendación? Ya lo comprobé que has hecho, pero si no lo has hecho, va a estar perdido. Listo, entonces el trabajo de hoy día es representar diagrama a criterio personal relacionado a un esquema de monografía. Y para ello vas a elegir un tema libre. Por eso te dejo trabajo aquí, donde dice redactar un trabajo de monografía de tema libre. ¿Qué es trabajo en monografía? Es que tu trabajo va a tener las siguientes partes. Por eso se dice monografía. Cuando tiene las siguientes partes, cuando tiene carátula, cuando tiene dedicatoria, cuando tiene índice, cuando tiene introducción, y tu tema tiene definición, su clasificación, características, tu tema tiene conclusión, tu tema tiene recomendación, bibliografía y tiene su anexo. En su anexo va a ir a dibujito, qué sé yo, qué sé yo. Ya está, de eso se trata. Hasta aquí hago un alto, pero recalco, esperen hasta la siguiente semana, solo tengan guardado su trabajo para que puedan subir respondiendo estas dos preguntas. En una hoja vas a hacer esquema o un diagrama relacionado a monografía. Esquema dije, que es esta hoja. Esta es la respuesta de esa pregunta. Estos datos vas a escribir, nada más. Así, esta hojita es la respuesta, indicando tu tema nada más.
Y la próxima clase vamos a hablar, o voy a hablar, para responder la pregunta 2, representar organizador gráfico de forma personal y concreto referente a redacción de documento. La próxima clase voy a hablar sobre redacción de un documento y les presentaré un ejemplo de un documento, cómo se redacta un documento. Hasta aquí voy a hacer un alto en mi grabación para que no tenga mucho peso.